Bienvenidos al Este episodio es 5. el episodio más esperado. Hace como 4 meses que Marita me dice, armá el episodio de crear realidad y no sé qué. Y ahora, No, te desconectaste, no, ¿cómo? Ahí está, te muteaste. ahí está. Hola. Bueno, ya está, apareciste otra vez. Se había ido. No sé qué hiciste, no Quise toques. verme, no, quise verme, pero no me pude ver. Bueno, Entonces, ya este fue. episodio se llama Los patrones de la creación, ya que vamos a hablar de los principios de creación y los patrones que se encuentran en las distintas escalas de la naturaleza Ujú. y que hacen esta conexión entre el ser humano y el espacio, que yo lo llamo el lenguaje del universo, para crear en cada escala dentro de la naturaleza. Perfecto, vamos a ello. Y la primera pregunta, perdón, quiero achicar nosotras un poquito. Ahí está. La primera pregunta que me salió creando esta presentación es si alguna vez te preguntaste si hay conexión entre cómo crea el universo y el ser humano y el balance entre la creación y el ser humano. Yo en realidad, la segunda pregunta no. La primera sí. Si hay conexión entre la creación que nosotros tenemos, porque en el Génesis, en la Biblia, cuando se narra la creación de todo lo que existe, siempre Ujú, dicen la palabra dijo. Dios dijo y se hizo. Dios ujú, dijo tal cosa y se hizo. Entonces, como tener la palabra como iniciadora, como esa chispa de creación. Entonces ahí sí me hizo la pregunta, bueno, a ver, si realmente todo lo que decimos se crea al final y después del balance, ni idea. No, eso no me la Y pregunté. pero yo sí me lo pregunté en el sentido de que si el ser humano es parte de la creación, también Sí. debería tener su propio balance. Balance en términos de qué estamos hablando. Y balance interno, por ejemplo, de cómo se estructura el ser humano desde la parte holística integral, y también de esa búsqueda de su existencia y su conexión con lo que ya existe, como de ver en qué punto es que está unido con lo ya creado Mm. y después también en el punto en donde el ser humano se desconectó de crear pensando en el equilibrio de lo natural, de la creación. Claro, o sea, un balance a nivel de equilibrio, equilibrar Ujú, todo. ujú. Ah, ok. No, eso no, no me la hice esa pregunta. Wow, Bueno, me arruinaste la hermoso. siguiente diapositiva. No, no terminé nada, ¿por qué? No, te estoy haciendo un poco de joda porque acá dice nosotras sí, y es como Anita se hizo la mitad de Ah, la pregunta. no, bueno, pero la primera sí está, ahí está siempre, desde que era chiquita. No, sí, la primera siempre. Primera pregunta siempre. Entonces, bueno, como nosotras que nos hemos preguntado estas cosas, también hubieron otros humanos y culturas que dedicaron su vida a la observación para encontrar los patrones que integran en la creación del ser humano. Es decir, el todo o la integridad del uno, porque también se habla de la ley del uno y la conciencia, que la conciencia también tiene otras palabras, se le puede hacer referencia a Dios o al Creador, conciencia superior. Sí. Y el uno, o sea, Dios, conciencia creadora, está dentro del uno.
Es que ¿O el es lo uno mismo? es todo. Por eso. ¿Hay Si un uno nosotros, y hay una conciencia o hay un uno que es conciencia? bueno, ya entraste como más Ah, profundo. Viste que está la frase de somos uno. sí, total. En realidad, lo que sucede es que somos versiones fractalizadas de una misma cosa que se experimenta a través de distintos cuerpos, pero Ujú, esa percepción de cuerpo físico en realidad también es como una ilusión, ujú. ya que es energía densificada en materia, pero no dejan de ser átomos Sí. que dan un aspecto visual para que podamos experimentar esta vida y no volvernos locos, digamos, porque es hasta donde podemos sostener con la mente humana. Mm, tal cual, tal cual. Es Bueno, un poco resulta complejo, que pero sí. sí, la info que tengo es que sí existe un uno que incluye a la conciencia. Hay un uno que es la fuente, que es lo que da el inicio de todo, y que la conciencia, el ser superior o Dios, es el campo cuántico que crea. Y la fuente, el uno, es quien crea a este campo cuántico. O sea, quien crea a Dios, a la conciencia, y ese sería el uno. O sea, es como ir Claro, un la toque más fuente atrás. es que es como el origen. Sí, el origen. Exacto. El Eso es. origen es el que orquesta la conciencia divina para que Así es. sí, se amplíe la creación en distintos formatos. ¿Sí? Niveles. Sí, ahí está. Hermoso. Me encantó. Bueno, sí, pero no deja de ser complejo para alguien que abre el podcast Sí. y dice, oh my Ah, God, ¿qué me perdí no, toda ya lo mi cerró. vida? Ya lo cerró, ya me fue a ver otra cosa, ¿no? Pero nada. Igual, esto está para curiosos, todo lo que quieran curiosear. O Sí, sea, vos cómo, está buenísimo esta parte, espérate. ¿Cómo sabés vos que esto que estamos hablando es verdad? ¿Cómo te das cuenta vos, Pilar? porque lo siento, o sea, esto también Mm, viene de el anclar y también practicar el discernimiento a través de la meditación. Entonces, lo que más siento expansión o que me genera mucho entusiasmo es lo que más cercano a mí está. Entonces, desde mi mm, percepción como fractal, todo lo que escribí en estas diapositivas lo sentí muy expansivo. Y por más que sí, por ahí hay cierto grado de comprensión diferente entre cada una o que se pueda seguir como discutiendo o cuestionando, no deja de sentirse como cercano a mi percepción de Dios o conciencia. perfecto. Ujú. ¿Vos Totalmente de acuerdo. ¿Eh? qué opinión tenés? ¿La misma? La misma. O sea, yo siento que esto es real porque todas mis células vibran en amor, o vibran Claro, en alegría, o vibran en plenitud. Todo mi cuerpo se enciende y es como, sí, sí, esto es verdad. se Sí, siente así, certeza interna, sí, sí, exacto. tal cual. Bueno, muy bien. Digamos. Y acá entran cuestiones etimológicas que me gusta también integrar Hermoso. cuando investigo, Ujú, que desde como lo veo yo, nosotras acá estamos recordando, sí, porque la información ya existe, simplemente somos como canales o cuerpos
con una mente y con una conciencia que permite compartir esta información. Y la palabra recordar proviene del verbo latín recordari, que su estructura viene de la composición de re, que significa de nuevo o hacia atrás, y cordis, que significa corazón. Entonces, la palabra recordar significa volver a pasar por el corazón. Hermoso. Es que Y por, toda esta información la pasamos por el corazón o por el cuerpo, como dijimos antes, ujú, y de esa manera corroboramos sí. si está Y acertado. Ujú, lo podemos asociar a lo que venimos hablando recién del fractal, ujú. el, el, hasta donde, hasta donde se me fue revelado, podemos decir así, porque hay veces que no se nos revela mucho y hay veces que sí, pero hasta donde a mí se me reveló que el fractal está ubicado en el centro, en el chakra corazón. Entonces, de ahí es donde sale el amor hacia afuera, ¿no? Nosotros sentimos el amor acá en el cuerpo, adentro, se enciende primero acá adentro y después lo podemos expandir hacia afuera. Porque ahí está el fractal, este fractal del uno, fractal de la fuente, fractal de Dios, fractal de la conciencia suprema, digamos. Entonces, que vos traigas esto, que es volver a pasar por el corazón, es justamente conectarnos con esta conciencia. Y Es además como acabas de decir sintonizar. que es como sentir amor en cada célula y justamente el Ujú, corazón está asociado con el amor, con la exacto, capacidad de sentir. ahí está. Bueno, re. Ay, estoy muy emocionada con esto. Me encanta. Yo ya te dije que cuando lo hice dije, ¿por qué no hacemos una masterclass de esto? Sí, 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 sí. Uy, re, te juro. Bueno, va a ser la primera, pero no la última. Te, Y te bueno, juro. y acá también sale otra pregunta. Entonces, Ujú, desde la parte del recorrido histórico, ¿cómo fue que el ser humano empezó a descubrir los principios que organizan el universo o la creación en el universo? La qué buena respuesta pregunta. Mm, es sorprendentemente sencilla y fue a través de la observación, observando mm, la naturaleza. El ser humano empezó a percibir patrones que se iban repitiendo en distintas escalas presentes en la naturaleza, como por ejemplo ahí en las imágenes podemos ver el crecimiento de una enredadera, la cual nace en espiral, el caracol, un girasol que también está compuesto por mm, varias elipses de la proporción áurea. También tenemos un cactus o una suculenta, un tornado, una tormenta y una galaxia. Entonces, a distintos niveles, desde el macrocosmos y microcosmos, se pudo ver que se repetían formas. claro, y eso que se repite lo llamamos patrones. Claro. ¿No? Bien, hermoso. Claro, de la observación. De la observación, bueno, la observación, una es hacia afuera, ¿no? Hacia lo que ya existe a través de nuestros ojos, pero después también está la observación interna. Es Sí. como, ¿cómo funcionan entonces estos patrones a nivel cuerpo, a nivel ciclos humanos, a nivel ser humano? Mm, sí. Y Wow. ahí está, o sea, la creación tiene tantos ciclos y patrones externos como ciclos y patrones corporales dentro nuestro. Y acá vamos a tener que achicar aún más. Y dentro de todo lo que es investigación, se puede decir resumidamente que la creación del universo puede entenderse como un proceso de organización que está Mm, compuesto por tres principios. Esto está muy hecho por arriba, no me voy a mostrar como experta, pero dentro de estos principios se encuentran estos
tres puntos, que es la parte de información o intención, o sea, el creador, la conciencia se intenciona, toma cierta intención para crear algo que se puede reflejar, por ejemplo, en el ADN. Cada ADN de cada ser es diferente porque tiene una intención diferente, entonces su forma va a adquirir cierta percepción física porque su información es particular, a eso va. De hecho, a nivel creación, también como desde la realidad del ser humano, nosotros también tenemos esa capacidad de intencionar algo y el desde dónde creamos va a dar una respuesta física después. Sí, quiero agregar un toque. Hablaste del Sí, ADN. acá entra vos porque es tu Hablaste del ADN momento. y yo feliz de la Sí, vida. exacto. Em, bueno, lo más hermoso de todo es que el ADN codifica en un código genético, que así se llama, código genético, que es el mismo código genético para todas las formas de vida que existen. O sea, compartimos con el mismo código genético de las plantas y de los animales y de los bichos y de todo eso. La diferencia está en la secuencia de este Mm, código y de la cantidad de cromosomas, que así se le llama, al ADN ujú, que se comprime. Por ejemplo, mm. nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, el perro tiene, no sé, 80 y la planta tiene 14. Entonces, la cantidad de cromosomas va a determinar la especie. Y dentro del humano, que hay diferentes variantes, ¿no? De color de pelo, color de piel, color de ojos, principalmente. Después, tendencias, enfermedades, bueno, todo eso tiene que ver con la carga genética que tienen las células de cada individuo, que son la misma, entre todas las células tienen la misma carga genética, pero se diferencian porque se modifica eh, el porcentaje, se me sale decir el porcentaje de las bases nitrogenadas del ADN. En fin, lo que quiero decir es que la Serían diferencia de las secuencias esas tipo A, R, R. sí, Mm, sí. mm. Entonces, la cantidad de cromosomas nos determina que somos seres humanos. O sea, tenemos 23 pares de cromosomas, somos seres humanos. Dentro de esos pares de cromosomas tenemos códigos. Es, es un libro gigante, si lo codificamos como esto, como las letras que vos decís, es un libro así gigante para una sola persona. Entonces, se empiezan a tener códigos diferentes para cada característica. Hay un código específico para el color rubio, un código específico para el color marrón, un código específico para el color colorado y así sucesivamente. Después, Sí, otro código específico para piel blanca, piel oscura y así. Entonces, ahí donde nos diferenciamos en las características, digamos, en la parte de la intención que vos dijiste, que es justamente el código que compramos antes de bajar a la Tierra. Yo me sí, yo compré un puse código ahí con... de Sí, referencia. Ay, no, se termina la reunión, claro. Yo lo tengo. después volvemos a hacer otro. Yo había puesto Eh, de referencia tipo algoritmo y código binario como una manera de referenciarme al código, pero es que es con eso, imágenes, literal sí. es eso, es código. Es una secuencia determinada de bases nitrogenadas y todo ese código se transmite, o sea, se transfiere, no, hay otra palabra, se transcribe Ujú, al código de proteínas y las proteínas son las que exacto. determinan las características. Esas son las A, T, T, R, no sé qué, que son Claro, proteínas adenina, con nombres raros. adreína, citosina, guanina y timina son las bases nitrogenadas del ADN que Esas. codifican para Ujú. un glutamato, no, no me acuerdo ya. Tenemos 21 tipos de proteínas nomás.
Perdón, 21 tipos de aminoácidos, que la unión de Ujú. un aminoácido con otro, con otro, con otro, con otro, Proteínas. forman la proteína. Ujú. Sí, Sí. bueno, y aquí es donde se crea, ahí sería la forma, digamos. La Claro, pero intención en es ese sí, código. algo que me olvidé de explicar, que es muy importante, es que nos estamos referenciando a energía que se está creando, Sí, porque todo es energía. Entonces, esa energía es la que se ordena, se organiza con estos tres principios que acá puse, que es la información, la frecuencia y la forma. Y dentro de la información, ya lo explicamos, después viene la frecuencia vibratoria que claro, antes que es la nosotros energía. la luz, por ejemplo. Sí, sí, todas las células en su vida óptima tienen una cantidad de energía específica, porque cada célula tiene su propia función. Entonces, las proteínas se van a generar de acuerdo a esa función, de acuerdo a esa energía óptima de la célula. Digamos, si está en una energía óptima, no pasa nada, está todo ok, y las proteínas son pro vida, digamos, para la supervivencia del cuerpo, para mantenerlo en equilibrio y toda la bola. Ahora, cuando Claro. la frecuencia y la vibración son menores a la óptima, empiezan a haber problemas. Las proteínas empiezan a generarse con defectos o directamente no se generan. Y ahí es donde se transmite a la enfermedad, que eso sería la Uy, forma. ya me vino todo esto de que, claro, si estamos vibrando en fuerza, como el mapa de Hawkins, nuestras Sí, células no están teniendo la vibración correspondiente sí, para mantenerse en salud. exacto. Por eso las enfermedades. Y por Mm. eso ponele, estás en rabia, totalmente enojado con la vida, pum, te agarra el hígado. Estás llorando, sufrimiento, porque a mí todo lo malo que me ocurre, pum, riñones. Claro. Y en sí, Desvalorización, mama o útero. Y así sucesivamente todas. o base de la columna o la columna. Exacto, exactamente. Wow. Claro, o sea, todas las moléculas están vibrando y esa vibración está en una frecuencia específica. Sí, También en parte las moléculas, por ejemplo, del cuerpo vibran para mantener el calor. sí, Es como concepto físico, el equilibrio térmico y todo eso. totalmente. Bueno, y si lo pasamos a la vida, intencionamos amor, eh, frecuencia, vibración, esa es la parte que a mí se me complica. Yo tengo la ¿Cuál? intención de amor. Voy a dar clases de mi corazón entregado así en bandeja con todo el amor del mundo. Ujú. Frecuencia, vibración, me imagino que es esto, decir, voy a dar clase amando. ¿O cómo? Tipo el pensamiento, o ¿Estás qué hablando sería de la eso. intención o qué? O el segundo paso, porque yo intenciono dar la clase amando a mi alumno. Ujú. Y después, vibración, ¿cómo sería? ¿Cómo se ve? Es que la intención Sí. genera una vibración en el cuerpo. Es como orar. Si vos Ah, orás, estás regulando todas tus células a que entren en otra vibración más alta. Si vos meditas, estás regulando todas tus células a que cambien a una frecuencia más alta. Y así con un montón de cosas. O sea, no necesariamente tiene que ser orar, puede ser cantar, bailar, correr, comer sano. sí, yo lo vivo de otro lado, digamos, o sea, como que dejo que eso ocurra solo, natural y espontáneo, porque lo que ocurre antes de entrar en la alta vibración es que te topas con la baja vibración, porque el ego tiene la baja vibración, tu cuerpo está en baja vibración, porque es densidad pura. Entonces, lo que hago es sentir la baja vibración, esto del dejar ir, lo siento con todo mi cuerpo, es dolorosísimo, pero cuando se va, cuando ya lo entrego, se lo entrego a Jesús, se lo entrego a Dios,
Ya ahí, natural y espontáneo, entro en amor. Claro, Eh, pero ahí ponele, hay un factor intermedio que es que tenés la conciencia suficiente como para ah, regularlo. sí. Entra tu Sí, o sea, conciencia. totalmente. Yo no salgo de la habitación hasta que no salga amando de la habitación. Y me pasó en todas las casas donde viví, inclusive en la casa de mis viejos. Si yo me despierto cruzada esa mañana, no puedo salir de mi pieza. O sea, ya lo opté como algo cotidiano, real, como primero estar conmigo, llenarme de amor y ya después salgo a la vida. Qué Hermoso, tierno. te juro, porque si no, no puedo. No puedo, no, no quiero tampoco salir a la vida enojada. No, me quedo con También, el enojo acá. sí, es una ¿Qué? manera de intencionar amor para el entorno también. Mm. Y nosotras, Ami, que estamos ahí asistiendo, ¿no? Estos, los procesos de personas, sea vos meditando, yo teniendo sesiones o dando clases o qué sé yo, es fundamental, realmente es fundamental presentarse ante la otra persona que vas a acompañar, que vas a asistir, que va a guiar, sintiendo amor. Si no, te juro que me quedo bloqueada. Me pasó al principio, yo no sabía. Bloqueada, no sabía qué decir, no sabía qué hacer, no, nada. En cambio, cuando estamos así en realmente sintiendo este amor profundo, todo fluye. A mí me pasa que cuando estoy en modo servicio igual entra como una conciencia, como que entra la conciencia Obvio, y tengo la capacidad de separar lo personal del servicio de ayuda. Como que pasa bien. natural eso también. Sí, en servicio es eso, es permitir que fluya la energía, digamos. Sí, 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 sí. Bueno, a mí me pasa eso, no sé. Cada uno, cada uno con su proceso. Me encanta, Y bueno, me que nos encanta. queda el último Sí, principio de organización de la energía, que es la forma geométrica, la fractalización, el ritmo, la repetición. Ya también lo podemos ver en distintas escalas. Y ahí puse ejemplo, por ejemplo, un copo de nieve o una planta. hermoso. Salté a ejemplos, a otros ejemplos también, Bien. de cómo esto se interrelaciona. Ujú. Y me gustó destacar el tema del agua, que es un elemento el cual toma la intención, la conciencia de la información que hay cerca, por ejemplo, del sonido, de la vibración de la música, y que a partir de poder percibir la intención y la vibración, forma un fractal o una geometría. Wow. Y después que también Puede ser, sí, puede ser que esas cuatro de abajo sean negativas. cuatro no, son solo tres, creo. La palabra thank you forma ese fractal. La palabra wisdom forma otro fractal. Sí, pero ¿qué es wisdom? Sabiduría, gracias. Bien, Truth es verdad. ¿verdad? Sí. Eterno, Et- eternal. Eterno, claro. Ángel. Angel, ¡Mirá, ángel. la corona del ángel! Se forma La como corona. una coronita, sí. ¡Wow! Te amo, paz. Ujú. Y ahí El sí otro viene nombre. una que es mala, digo, que es you Sí, fool, como sos un idiota. claro. Me haces enfermar, you make me sick. Ok. Evil, malvado. Y Sí. después hay un ejemplo de agua que está contaminada antes de rezar y el agua que estaba contaminada después de rezar. ¡Wow!
Qué loco, ¿ah? Locura. O sea, me encanta que se pueda, que la ciencia pueda haber demostrado esto. Me Sí. encanta. ¿Quién lo demostró? Masaru Emoto, un Sí. científico japonés que le dedicó básicamente toda su vida a estudiar el impacto vibracional en el agua y cómo respondía geométricamente en distintos tipos de aguas y en distintos tipos de idiomas también. Me encantó. Claro, porque Eh, al final el idioma trae consigo por detrás la intención. Entonces, lo que siente el agua es realmente la intención de esas palabras. Sí. ¿Puede ser? Sin embargo, cada idioma, por más que sea la misma palabra a la que se refiere, forma un fractal diferente. Y a su vez siento que está influenciado porque el lenguaje tiene asociaciones. Entonces puede Mm, ser que una palabra en cierto idioma perdió la pureza de la intención porque socialmente quizás se empezó como a contaminar. mm, ujú, Y eso es muy curioso, que cada idioma también tenga efecto diferente en el agua. Y después mm, también vemos cómo a nivel frecuencia, la música, por ejemplo, que está graduada en distintos hertz, muestra también geometrías. Esto se llama cimática mm. y está ¿Y buenísimo. quién le da ese color y esa geometría? No, ¿Un la programa? geometría sale de la música. El color no creo que es, No, como ya que sé, eso pero se ¿quién lo puso un codifica programa. eso? O sea, el programa codifica el sonido y lo transforma así, en estos dibujitos, digamos, en esta geometría. Sí, pero hay formas también físicas de formar esto. Sí, con el agua Con el también. agua y también con unas placas de vibración. Ujú. Sí, le pones Ay, polvito arriba. sí, las que tienen arena, que se me olvidó cómo es que se llama. No, no sé. Yo Pero le sí, decía polvito. es probable que esto salga del agua, Sí, lo de la bien. cimática. Y después, bueno, hay un ejemplo también de la geometría de las flores, Mm, y de ver cómo los patrones se repiten y también en la fractalidad. Por ejemplo, en una misma flor hay distintos tamaños del mismo triángulo. ujú, Entonces, sí, todo es lo mismo. Realmente sí. todo es lo mismo, solamente que nuestros ojos y a veces lo perciben diferente, depende de la conciencia que uno tenga de esto y también se separó la percepción de que todo es una misma cosa a lo largo del tiempo. Pero en la Ujú, antigüedad, por ejemplo, eh, ellos construían sabiendo esto y en la India, por ejemplo, han hecho pozos de agua con la forma geométrica de la vibración de 2360 Hz, una cosa así, que es una vibración que ayuda a purificar el agua. Entonces el pozo tiene la geometría de la frecuencia que purifica el agua. wow. Quiero ese pozo en mi casa. Wow. Eso es tremendo, sí. Sí, 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 sí. Wow. No, me encantó. Pero la información se empezó a perder. Sí, y ahora estamos volviendo todos a la información. Ujú. Que acá traemos un poquito de esa información. Mm, Recordando entonces que al observar la naturaleza podemos ver los mismos patrones en distintas escalas, en el macrocosmos y en el microcosmos. Y esta imagen siempre me gustó porque es la referencia de cómo se crea una galaxia y cómo se crea un ser humano.
Eso te iba a decir. Que primero, el primero de todos es la fusión del óvulo con el espermatozoide, o sea, el femenino con el masculino. Ujú, Y ya en la segunda fotito es la primera división de células que se autodividen a sí mismas en dos. ujú. Y así hasta ser mórula, que es la última, que es como la pelotita de fútbol, Sí, como más o una menos. pelotita. Es que está Sí. multiplicando por el doble. De 2 pasa a 4, de 4 pasa a 8 y de 8 pasa a 16. Claro, cada una se divide en dos. Ujú. Eso es. Hermoso. Y hasta acá, esta etapa, o capaz un poquitito más adelante, hasta esos días o meses, las células son pluripotenciales. O sea, son todas iguales y cada una Ah, es tiene, como, sí, como una célula madre, porque todavía no hay claro, son definición células madres, mm, tal cual, no están diferenciadas, son todas iguales que tienen la potencialidad de todas las funciones. Después hay un estadio del embrión en donde empieza a formarse el corazón primero y a partir de ahí ya empezamos, esas células que forman el corazón se empiezan a diferenciar de las otras. Y después que está formado el corazón y todos los vasos sanguíneos y toda la cosa, empiezan a todos los otros sistemas a diferenciarse, digamos. Cada hace, una con su... ujú, con su función. Hace poco me enteré que lo primero que se crea no es el corazón, sino que es el sistema nervioso. ¡Wow! Que el sistema nervioso es el que registra todos los pulsos electromagnéticos y el que recibe también toda la información genética del árbol también, de cómo reaccionó el árbol antes y que esto eh, también lo observa en las constelaciones y la biodecodificación. ¡Wow! ¿Ves? Como hay que renovar la info. Mm, ay, qué Sí, hermoso. sí, y también es muy curioso esto de, a ver, yo encuentro simbología de referencia en todo, ¿no? Pero nuestro sistema nervioso es como nuestro árbol interno, nuestra ramificación y nuestra raíz. Y qué mejor referencia hacia la familia o el árbol familiar que el sistema nervioso. Total, totalmente. Sí. Y bueno, en esta imagen, además de ver la referencia entre el microcosmos y macrocosmos, está la explicación geométrica de cómo de un círculo se multiplica en dos, forma otra geometría que esa se llama vésica de Piscis, y así se va Ujú. multiplicando hasta formar la flor de la vida, que es una geometría muy conocida. No hay un origen único a nivel cultural, fue adoptada por muchas culturas y sin embargo eso también es curioso porque habiendo muchas culturas que no se conocían entre sí, hablaban el mismo lenguaje. Claro, es que ahí es donde podemos tener otro ejemplo de que la información está. Somos receptores de la información. Entonces, en distintos puntos del planeta fueron recibiendo la misma información. O se fueron Sí, conectando en realidad, porque ya está la información. fueron Hermoso, hermoso, recordando, captando la información. Sí. hermoso. Sí, 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 sí. Sí. Y ahora Wow. también lo integro con un concepto filosófico, que son las leyes herméticas, que surgió de una fusión entre la cultura egipcia y la cultura griega. Y de ahí salieron Ujú. varias leyes, y una de esas es la ley de la correspondencia, que es muy famosa y dice como es abajo es arriba y como es, como es abajo es arriba y como es arriba es abajo, lo escribí mal. Y como es adentro es afuera y como es afuera es adentro, que en realidad es lo Perfecto. mismo, están las dos traducciones. Y propone que los Claro, mecanismos de organización pueden observarse en distintas escalas de la naturaleza y de la experiencia humana. Y ahí, 100%. ahí vuelve con esto de que no hay separación realmente. Y es que no, la Es todo separación la ve feliz. el ego. Claro. Sí, totalmente.
Y así fue ¡Ay, qué como hermoso! también empezaron a observar estos mismos ritmos y patrones repetitivos del entorno en el cuerpo humano, viendo que también reaccionaba a procesos de transformación. Y algunos de estos ritmos o patrones en el cuerpo son el latido del corazón, la respiración, el ciclo menstrual, los ritmos hormonales, el ritmo circadiano que corresponde a cómo nuestras hormonas cambian de acuerdo al momento del día para ajustarse al descanso y a la actividad, y también los ciclos celulares. Sí. Y ahí es cuando cada cultura lo empezó a desarrollar desde su propio lenguaje para describir eso que observaron. Y algunos hablaron de los elementos eh, como factores de Aristóteles. equilibrio y balance. Ujú. Otros se enfocaron más en la parte geométrica, otros en principios del equilibrio, como también el budismo hablaba de esto, y también de energías y ciclos. Claro, o sea, todos hablan de lo mismo, pero de acuerdo a su punto de vista. Sí, me salteé. Ujú. Todos le dan un toque desde la cultura, cada Claro. uno. Ujú. Hermoso. Eso también es la cualidad humana, o sea, no podemos Sí. pretender también que todos tengan que ser todo igual, porque le quita Mm. la magia interpretativa de que cada sector, con su conciencia colectiva, crea un entorno específico, y eso también va acorde a la información que obtienen del entorno. Entonces, el grupo colectivo que está en el desierto va a tener su interpretación porque su entorno es diferente y su ADN es diferente, y el que está en la selva tiene su interpretación porque su entorno es diferente. De ahí viene Sí. la magia. Ujú. Wow, hermoso. Una de las culturas que me gustaría mencionar es la tradición védica de la India, que tiene como 5.000 años de antigüedad, en donde ellos observaban lo que es el equilibrio universal desde la observación de la naturaleza. Hablaron de un concepto de orden cósmico y tenían muy integrado el hecho de que la naturaleza estaba en balance a través de los 5 elementos, que es la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, que corresponde al espacio o posibilidad de creación, como Mm. espacio de. Claro. Y esto lo relacionaron también al ser humano, a la naturaleza y al cosmos. Y tenían una capacidad, una sabiduría muy hermosa de que integraban también el construir desde este equilibrio de elementales, interpretando que el ser humano tenía que habitarse en un lugar en donde se respetaran los flujos de energía y se orientara ese habitar a los distintos puntos cardinales, optimizando también el balance de los elementos, porque Wow. sabían que los elementos estaban dentro del cuerpo también. Sí. Ahí Sí, aparece como nada, una dentro de un ley átomo se puede ver los 4 elementos. Bueno, los 5 también. O sea, en todo se puede ver los elementos. Sí. de cómo se ven en un átomo los elementos. La tierra, o sea, el elemento tierra sería la materia del átomo, la masa del átomo. El fuego, la energía de los electrones Los que se están electrones. moviendo Ah, tenés y razón. los protones también tienen su energía. El aire es el espacio que hay entre ellos. ¿Cuál me falta? El agua, el movimiento, que se mueven todo el tiempo. Mm, Y el éter sería quien sostiene que todo esté en su orden, digamos.
quien hace la estructura final del átomo. Ese sería el éter, quien sostiene todo eso. Wow, Está buenazo. Sí, sí, ¿eh? tremendo. Sí. Y ahí puse un gráfico que voy a salir volando en cualquier momento De con tanta una, salimos información. volando. Sí. Abducida de repente. Se iluminó, se iluminó dando una Claro. clase. Wow. Ahí A está ver, el mandala que ellos usaban para organizar los elementos en el espacio y su referencia con los 4 puntos cardinales. Entendiendo que el norte y el este son los puntos donde más ingresa la energía, porque el sol sale de ahí, del este. Y también por la energía electromagnética de la Tierra que apunta al norte, o sea, está en relación al norte. bien. Y después también hablaba de los puntos de descanso que eran hacia el sur. Entonces, por ejemplo, los dormitorios iban en esa área, Ujú. porque tenían una percepción de que el espacio era como un mapa y se podía ajustar una casa a ese mapa, entendiendo que en la casa donde habitas es como el cuerpo de tu cuerpo. Esta es una flasheada ahí Tu casa es del tu cuerpo. macrocosmo al microcosmo, claro. Total. Y que cada área refleja incluso el equilibrio de planetas, porque integra también astrología, integra los elementos de la astrología, los puntos cardinales y también los aspectos de tu vida asociados a cada elemento. Por ejemplo, en la tierra es la estabilidad, la familia, el agua es la abundancia, el dinero, el aire son la parte de conexión relacional, la parte mental. Después, el fuego, bueno, ahí dice, por ejemplo, la belleza, el coraje, relacionado a Marte, que es también la parte de la acción. Ujú. Y así es como en la antigüedad ellos hacían los edificios en relación al cuerpo humano, en relación también a los chakras, porque tenían este entendimiento del cuerpo de mi cuerpo. Wow. No, no, sin palabras, la verdad. ¿En qué momento nos desconectamos, boluda, de este cuerpo, de todo esto? Así termina las diapositivas. Ay, sí, Esa es verdad. pregunta, te adelanto. Sí, dijiste, ¿qué carajos? Sí, 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 sí. Sí, ¿en qué Sí, sí, sí. momento pasó, no? Sí. Bueno, eso, las ¿Y? conclusiones las podemos sacar después. Bueno. Y después saltamos a otra cultura, que también para mí es muy importante en todo esto, que es la antigua Grecia. Acá marco varios hechos, pero el primero que quiero marcar es que ellos crean como el concepto de arquitecto. En este caso dice Cosmos porque, bueno, lo saqué de otro archivo de Cosmo Arquitecta, que no importa, está bueno aclarar que Cosmos significa universo, la totalidad que Ujú. ordena, pero Mm. arquitecto en sí está compuesto por dos partes etimológicas que son arcos y tectón. Arco significa origen, principio o guía y tectón el constructor, quien da forma. Entonces, arquitecto significa quien crea desde el principio, desde el origen, quien construye desde los principios. Y si le agregas cosmos, que es el nombre de mi página, sería quien crea desde los principios del universo. Claro. Wow. ¿Qué pasó? El arquitecto se desconectó de su verdadero simbolismo, de lo que realmente tenía que hacer, porque se olvidó de los principios universales, de la coherencia con el universo,
de leer el ser humano como parte de su hábitat y de cómo el espacio hace que respondas después fisiológicamente. Mm, claro, y ahora lo que más importa es la eficiencia y Ahora lo que más organizar, importa es vender y construir más. claro, la optimización de espacio, o sea, cuanto más personas puedas poner en un metro cuadrado, mejor. Sí, ahora para Claro, cuando diseñas un edificio, una de las cosas que más importa es cuántos departamentos vas a poder construir en menos áreas. claro, ahí está. Wow, wow, Y wow. después nos vamos a mover un poquito más a las preguntas que se hacían también en la antigua Grecia, un poquito más adelante del punto que marqué en la otra diapositiva, que es, ¿podría el universo comprenderse a través de la matemática y la geometría? Y ahí Anita tiene que entrar. Te toca a vos, haz lo tuyo. Mm. Sí, Y totalmente. está Por ejemplo, bueno. Pitágoras. Ah, Pitágoras un capo, pero espérate, anda un toque más atrás, en la filmina anterior. Sí, Ahí está, este es Fibonacci. ¿sí? ¿Y qué es Este es, la obra? Es Atlas, que es el dios que crea el universo y sostiene el mundo. Entonces, el mundo es wow, el círculo de arriba y el Atlas mundo. es el que está abajo sosteniéndolo, que corresponde al número áureo. Que en realidad el número áureo sale un poco más adelante de Pitágoras. Claro, no, yo te iba a decir de Fibonacci, este señor que hizo observación en la naturaleza, que vio estos, lo puso en número, que se repetían en todas, todos los procesos de crecimiento. Y así, empieza así chiquitito, 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 y después se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo en forma de espiral. De ahí nace el espiral que vos habías marcado en la otra filmina, eh, que la creación es en espiral. Nosotros como planeta nos movemos alrededor del Sol, pero al mismo tiempo nos trasladamos. Entonces estamos haciendo literal todo una espiral. Por eso Ok, ascensión a quinta D que se habla, pero es por simplemente por movimiento de la rotación de la Tierra, o sea, es espiral. De ahí todos los otros conceptos, pero es eso, hermoso. pero Y así Fibonacci es nuestro es crecimiento. después de Pitágoras, ¿no? ¿Quién? Fibonacci. ¿Fibonacci? Ujú. Sí. Y este es también nuestros procesos de todos los ciclos que vos hablaste, incluso los procesos que pasamos para la expansión del alma, también son en espiral. También Sí, tienen estos de Fibonacci. sí, mi ego tuvo mucha resistencia a creer eso. Y sí, y sí, porque vos decís como re chiquito, re poquito. Sí, re poquito el primer paso, pero ya después que das el primer paso ya empieza a agrandarse, O, se empieza a o también expandir. como esto de que crecer en espiral a veces te lleva a pasar por el mismo lugar Obvio, desde otra hasta- conciencia. con otra conciencia. Te iba a decir hasta Ujú. que aprendes. Pero no, siempre pasás aprendiendo con diferente conciencia. Sí, total. Me encanta. Ah, qué bien. Y ahí aparece Pitágoras. Pitágoras, Mm, el quien torturó capo. a muchos niños en la no, mentira. Fue muy importante igual Pitágoras, en toda la parte de los triángulos. No es, torturó muchos niños a lo largo de la historia. Era un chiste, era un chiste. Ay, Pitágoras se da mucho en arquitectura también. sí, es que es fundamental Pitágoras para formar ángulos. Sí, porque observó Ahora mucho la igual, parte de proporciones. Con él se eso, creó mucho el concepto de proporción, en que la naturaleza no trabaja y no se lee con el lenguaje de medidas, sino con proporciones. perfecto. Sí. Ujú. Y uno de los símbolos más importantes que sale con Pitágoras
es el pentagrama, que después también se lo utilizó a nivel espiritista y la parte esotérica, pero en realidad es un símbolo que habla mucho de proporción y de armonía, en donde una parte de la estrella es como después la mitad de la otra parte, y después es un tercio de la otra parte, una cosa así. Wow. ¿Sabías eso? No. Sí, como que cada fragmento de la estrella está proporcionada. Entonces, si el lado completo es uno, después un lado y medio en realidad es uno dividido pi al cuadrado y después tenés uno dividido pi al tercio, pero todo está en proporción. Wow. Me Y encantó. estos números representaban relaciones y orden. Y también de acá, de esta interpretación de armonía, sale la música en la proporción armónica y cómo la música se puede leer a nivel matemático. Por eso el pentagrama tiene 5 líneas, porque nace de acá, ¿o no? No sé, ahí yo no, ahí yo no sé cómo se Yo siento relaciona. que sí. Pero sí, Siento tiene el que mismo nombre. Tiene el mismo claro, por nombre. eso, por esto, porque si tiene el mismo nombre, tiene que salir de acá. Tiene que salir de acá. Sí, pero no sé que lo de que las 5 líneas viene porque la estrella tiene 5 lados, no sé, ahí estaríamos flash. No sabemos. Quizás sí. Sí, posiblemente. Bueno, alguien de la música que nos esté escuchando, a ver si sabe, que nos escriba, porfa. Creo que de acá sale lo de las octavas y todo eso. Wow. El cómo podía entenderse entonces como un sistema armónico. Ahora, de ahí sale todo esto. Y después viene otro muchacho importante en Grecia. Espérate, podemos hacer un toque para atrás porque me acabo de venir algo. ¿Qué? Esto que decías del sistema armónico, nuestro cuerpo, nuestro organismo, todo, ¿no? El cuerpo físico bueno, también los etéreos, forman todo un sistema armónico. Cada órgano tiene una frecuencia específica, esto que hablamos por la función distinta que tiene cada órgano, y que a su vez esa frecuencia con todos los demás forman toda una armonía. Entonces, cuando hay un órgano que no está sintonizado o vibrando o frecuencia óptima de salud, empieza a desajustar la armonía de todo el cuerpo. O sea, es como en una banda sinfónica que, no sé, que el arpa esté, o el piano, o cualquier otro instrumento que esté desafinado, no se va a escuchar armonioso. Ah, Eso es me hiciste lo que nos acordar algo pasa. muy importante, porque hablamos de enfermedades Sí, antes, pero en realidad las enfermedades no son enfermedades en sí, como las interpreta la parte occidental, sino que son ajustes desequilibrio. electromagnéticos, información electromagnética que envía el cerebro para intentar equilibrar la armonía de lo que se desajustó. Ahí está. Entonces, Claro, la enfermedad te ajusta el desajuste. sí, es como una Bien. interpretación inteligente que hace el cerebro de intentar ajustar algo que está andando mal o que no está en armonía. Mm. A ver qué ejemplo te puedo dar. No, esto que hablamos del hígado, que vos estás enojado y te agarra una cirrosis, de la nada, sin estar fumando, sin estar tomando alcohol, nada. Estás enojado con la vida durante mucho tiempo, cirrosis. Sí, ese es un ejemplo. Por ejemplo, si vamos Ah, otro. a Hammer, a la historia de Hammer, que fue el creador de la biodecodificación, su Sí. cerebro está, o sea, toda su investigación surge porque estaba transitando un momento personal muy intenso. Ujú. Eh, entonces, a veces le había muerto su hijo
y estaba como en un tránsito de duelo muy, muy fuerte. Y su cerebro, para poder equilibrar esa transición de duelo y ese shock emocional, porque fue como un trauma, Mm, pero bueno, lo del trauma, otro tema. sí. También es como un ajuste eléctrico que se hace en el cerebro. Wow. Le envió un cáncer de testículo Wow. por la pérdida de su hijo, por el duelo de Claro, su está todo hijo, relacionado. y Ujú. y a la esposa un cáncer de mama. Y de ahí fue Wow. que empezó a hacer toda su investigación. Claro, mira vos, justo el mismo dolor en los órganos reproductores que En los dieron órganos, vida a ese hijo. exacto. Wow, totalmente relacionado. Qué hermoso poder verlo. Ujú. Yo antes no lo podía ver a esto, que estaba Lo relacionado. loco es relacionarlo todo, o sea, esto... Sí, ya está. Tenemos el cerebro, diría cualquiera, tiene el cerebro quemado. ¿Tenemos el cerebro quemado o somos medio genios? Claro, como ninguna de las dos cosas igual, pero de una. Nada, nos atrevimos a pasar por el proceso de la disolución de la densidad densa. O sea, estamos en el proceso, seguimos el proceso porque estamos en el cuerpo todavía. Em, pero nos atrevimos a eso, es como a limpiar la antena. O sea, disolver la densidad, entrar en el desapego principalmente, te, te, te limpian la antena y conectas con la información. Ujú. Es eso, es pasar por el proceso doloroso, nada más. Pero es un montón igual al mismo tiempo. Es que yo no podría tener otra manera de ver el mundo ya. Como ya lo veo así, no voy a poder cambiarlo. Ya lo integré. Exacto. Ni siquiera sé si es que lo integré, sino que si no lo hago, me desarmonizo. Sí, me pasó, me enfermé. Yo no quería sentir y me enfermé. Señora, ya sabe el camino. Bueno, pero no quería. Sí, 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 totalmente, me desarmonizo yo también. Sí, amiga. Bueno, ¿qué más? Seguimos con Platón. Platón. Platón que dijo que el cuerpo es la cárcel del alma. Bueno, es un Así, poco fatalista. sí, pero bueno, así era Platón. Pero también dijo que Dios geometriza continuamente. Ok, me gusta más Sale eso. el tema de los sólidos platónicos, que son los únicos 5 sólidos poligonales que, que se pueden formar a través de el triángulo, el cuadrado y el pentágono. Que bueno, el pentágono como que medio se sale de la regla de los triángulos porque los otros están hechos con el equilátero y parece que isósceles, y se dio cuenta que solo se pueden crear esos 5 y no hay posibilidad de un sexto a nivel geométrico y a nivel matemático. No hay otra posibilidad. Sí se pueden después hacer combinaciones, que son los arquimedianos, y que ahí la naturaleza crea un montón de cosas, que esta vez no puse ejemplo porque era demasiada información para la locura, pero por ejemplo, las piñas salen de un arquimediano Wow. eh, que es derivado del cubo, y el cubo es la Tierra, por ejemplo. Y se dio La cuenta piña, que sí. estos 5 platónicos los relacionó con los 5 elementos también, en donde el Wow. cuadrado, digo, el cubo, que está formado por cuadrados, es la Tierra, el fuego es como Mm, una pirámide de 4 lados triangulares, obviamente. Después está el agua, un poco más complejo, también hecho con triángulos, el aire.
que el aire es como la pirámide de Egipto, pero doble, Exacto. se llama octaedro. Y después está el quinto platónico, que es el éter o el prana. El prana se le dice en la India, que significa también energía. Y la esfera, que sería como el máximo de caras. Sería como si o caras tan chiquitas que son imperceptibles, entonces se ve como una esfera. A eso, Perfecto. a eso se Sí. refiere. Ujú. Entonces de ahí sale también el tema de la geometrización de Dios y de la geometrización del equilibrio de los elementales y que estos sólidos platónicos, geometrías en 3D, se repiten en la naturaleza para crear distintas cosas, como por ejemplo, lo que dije antes, las piñas salen del sólido platónico. Y de estos sólidos platónicos después hay derivados geométricos más complejos que se llaman arquimedianos por Arquímedes. Mm. Pero no voy a entrar ahí porque es mucha información. Ujú. Sí, Nos quedamos con eso, con que están los seis sólidos o los cinco y la esfera, que representan los perfecto. elementos. Después, en relación a los elementos y a lo que vimos antes del pentagrama que nos mostró Pitágoras, salen interpretaciones nuevas, posteriores. Una sale de la ley del hermetismo, de las leyes herméticas, que la nombramos antes, que mete como la parte espiritual ya, de la simbología, en donde lee el pentagrama como también el equilibrio de los elementales. Estos símbolos son conocidos, probablemente los vieron en algún otro momento, que está la tierra, que es el triángulo hacia abajo con una rayita, el agua, que es el triángulo hacia abajo sin rayita, el aire hacia arriba con la rayita y el fuego solo el triángulo hacia arriba, que cada una tiene un significado, representando, por ejemplo, el agua la fluidez, el aire la parte de transparencia, el fuego el calor, la luz, y que todas Wow. juntas, todos esos triángulos superpuestos, tenían la estrella de el pentagrama, que es el éter, el espíritu y la conciencia. Uf, Después, de acá, Vitruvio, eh, que él arma como un libro, le vamos a decir así, para construir. Él agarra ese pentagrama y lo relaciona también con las proporciones del ser humano y con aspectos del ser humano, incluyendo la parte espiritual, el alma, el cuerpo y bueno, cada parte de esta estrella observa cualidades diferentes. claro, el cuerpo, el alma y el espíritu. Ajá, O sea que hace una división de alma y espíritu. sí, hace una división de alma y espíritu. Y de hecho el espíritu está más arriba que el alma. Sí. Wow. Puede ser que el espíritu sea más en relación a ese uno o Sí, conciencia y el alma sea como el fractal que está dentro del cuerpo. sí, tal cual. Wow. Esto también seguro les hace acordar a Da Vinci. Bueno, Sí, todo de la total. misma época. Sí. Un año antes de Cristo. O sea, hace más de 2000 años. No, un año no. Creo que sería un siglo. No, dice uno. Si fuese sí. Ah, no, el Claro, palito es uno. no, pero Palito es es uno. el siglo uno, el siglo tres. Ah, siglo I antes de Cristo. Sería 100 100 años. años, 100 años. Perfecto, siglo I. Sí, 100 años antes de Igual Cristo, me hace parece que me 2100. confundí, porque no es después de Cristo. No es antes de Cristo, es después de Cristo. Ah, bueno, Me parece. ok. Me parece. Qué raro. Igual hace mucho.
Hace mucho, mira, hace mucho ya teníamos la noción de espíritu, alma, cuerpo. Sí, Ya me parece estaba, que ya no estaba estaba bien, pero instalado. bueno. Discúlpenme si las fechas, hay un error de fechas, eran muchas. Sí, sí, ya está, ya fue. Yo como para más o menos posicionarme en la línea histórica. Em, pero nada, el mensaje es, ya hace muchísimos años atrás ya se tenía esta noción de espíritu, alma y cuerpo. Ujú. Y de balance y de equilibrio y de que la realidad está geometrizada, que el adentro y el afuera son reflejos todo el tiempo, que todo está en el macro, el micro. Total, Ni siquiera, bueno, total. después llego a otra conclusión, que la van Sí, a ver más adelante. Pero ahora mm, vamos a ir para atrás de nuevo, de una. porque vamos a verlo, el tema de equilibrios y balance, pero en relación a las sensaciones en el cuerpo, que el budismo lo trae, Gautama, Buda, lo trae a través de la meditación, la filosofía de la meditación, en donde, a diferencia de las otras tradiciones y culturas, entendía el cosmos a través de la filosofía y la experiencia inmediata, más que nada, como el poder percibir ese balance y la experiencia del cosmos a través del cuerpo. ¿Y cómo a través del cuerpo? Meditando y observando las sensaciones. Ahí me Wow. pongo a mí de ejemplo. A Ah, través de re la bien. meditación, el budismo te invita a explorar la realidad y tal como, o sea, te invita a poder sentir la realidad sin cambiarla, desde lo que ya es y desde lo que se manifiesta en el cuerpo y en la mente a través de la observación y la desidentificación. Y algo que hablaba Buda es que las sensaciones en el cuerpo se asocian a los elementos también. Bueno, las sensaciones que podemos observar meditando están asociadas a los cuatro elementos. Y esto, bueno, a mí lo asocié, a mí se me vino a la mente mi serie favorita de la infancia, que es Avatar, la leyenda de Aang, donde había cuatro naciones que representaban los elementos y que la Nación del Fuego, por ser tan ambiciosa, empezó como a destruir el equilibrio entre las otras naciones por querer conquistar. Mm, Es como la mirada del fuego desde un lado destructivo, porque el fuego tiene su mirada constructiva, que es la de transmutación, la de ímpetu, la de vitalidad, la de iniciativa, pero también tiene esto de la ambición y desde el lado de la naturaleza se lo puede comparar con la destrucción en un incendio, por ejemplo. exacto. Y esto que me suena a conquistar me lleva a las células cancerígenas. Las células cancerígenas también desarreglan el equilibrio, se apartan de la totalidad y quieren ocupar espacio. Por eso los tumores que se arman son gigantes y que ocupan espacio que no deberían ocupar. ¡Wow! No, nunca se me Hermoso. hubiese ocurrido esa conclusión. Esa ¡Wow! conclusión muy tuya. Amiga, estamos aportando las dos de Es lo que genial, somos. Y es eso me genial. encanta. Sí, sí, Es sí. genial porque una después retroalimenta lo de la otra. Sí, 100%. Me encantó. Y acá están, bueno, los cuatro elementos y las sensaciones asociadas a esos cuatro elementos. Como por ejemplo, ¡Wow! sentir calor, la temperatura del cuerpo, también está asociado a la maduración o la transformación. La tierra, la solidez, lo pesado, la dureza, la estabilidad. Como sensación en el cuerpo, la tierra puede ser incluso algo como denso, como incluso lo que se puede asociar a un dolor es que hay demasiada densidad. Sí. Cuando, por ejemplo, te contracturas es porque hay densidad y esa densidad hace referencia a algo que no está en armonía Sí.
y se reflejó en el cuerpo. Entonces, lo que son la información electromagnética de tu pensamiento y emoción generó una desarmonía corporal. Ujú, Bueno, totalmente eso de es. acuerdo. Después, el aire puede ser presión, movimiento, puede ser también una sensación de vibración dentro tuyo o Mm, contracción. Y el aire, y el agua, por ejemplo, puede ser fluidez. ujú, Es más homogénea la sensación corporal del agua. Y sí. ahora, esta es una de las conclusiones más maravillosas que apareció Ah, mientras hacía esto, es ninguna de estas culturas tenía microscopio y sin embargo, los virus son sólidos platónicos derivados, o sea, son arquimedianos geométricos, y el ADN, por ejemplo, visto desde arriba, distintos tipos de ADN igual, son como mandalas, están ujú, geometrizados. Me pareció súper, súper mágico. total. Wow. Y es otro ejemplo de que como es arriba es abajo y como es dentro afuera. Sí, totalmente. Lo que es chiquito es en lo grande. Ujú. Wow. Wow. Y después viene un poco de lo que estuve integrando, que habla Ay, de me todo encantan esos esto. dibujos. Muy Habla de hermoso. todo esto a través del arte, donde Ujú, exploro geometría y simbología y también el equilibrio de los elementos a través del color. Por ejemplo, el que está en el medio, está como el tema de jugar con el equilibrio de los cálidos y los fríos, que es el agua y el fuego, y después, bueno, todo ujú. está organizado a través del círculo. Y desde la superposición del círculo salen matices. También Estoy está viendo ahí, yo, nada, estaba viendo un útero con las trompas de falopio. ¿qué parte? Abajo están las pelotitas azules, las pelotitas naranjas. En Ujú. el centro sería como el Ah, útero y los dos que salen así a los costados, las trompas y arriba ahí los óvulos, los ovarios, perdón. Wow. Igual nada que ver, pero bueno, es son lo que interpretaciones. El arte existe porque hay un observador, si no, no es arte. ¿Sabías eso? no, mira, wow. Y eso Igual permite que se interprete, si no, no, no es arte. quien crea el arte es su propio observador también. O sea, Sí, vos te observás tu propia obra, que está espectacular, todas. Wow, me encanta. pero primero sos el creador. Sí, ok. Bueno, pero Es buena observador. conclusión igual, ¿eh? Es que somos las dos. Con las dos, sí. Quien crea, o sea, vos estás creando tu propia vida y también las podés observar. Ujú. También me creo mi propia vida y me la observo, a ver si me gusta, si hay algo que cambiar, esto qué aprendizaje me trajo, bla, bla, bla. Total, Sin wow. embargo, es difícil autoobservarse si no hay un otro que te refleje. Mm, bien, buen punto. Un reflejo, Sí, ujú, creo un espejo. que sí. Por eso es importante que Sí, haya muchos de nosotros. sí. Cuando no nos Y que podemos podamos ver recordar, esto también. cuando no nos ¿Hay podemos qué? recordar por nosotros mismos, hay otras personas que a veces nos hacen recordar. Es que eso estaba por decir, los vínculos, justo hoy estaba reflexionando sobre eso esta mañana. Los vínculos aparecen para que nos podamos ver. Nos vienen a Ujú. reflejar cosas que Sí, están en nosotras y las dos cosas.
Hay vínculos que te dicen, wow, qué hermoso, magnífico, maravilloso, y hay otro vínculo que te dice, por lo mismo, no, una cagada. Es una mierda. ¿Qué me Claro, está es una mierda. reflejando todo? Entonces, claro, tenés los dos polos de vínculo, los vínculos que te hacen doler hasta lo más ínfimo de tu ser que no sabías que existía, y el vínculo que te hace expandir. Y los dos son necesarios. Ujú. Vos hablas ahora también de la dualidad, de esta dualidad que las dos son importantes, Sí, o los incluso a dos través polos. de una misma persona. Hay cosas que están buenísimas y hay otras cosas que No, sí. te vas a pelear, vas a tener discusiones o no te vas a hallar. Y bueno, Mm, es de eso se trata. Y lo hemos hablado también total, en el tema de las parejas, sí, que son como puro reflejo todo el tiempo. todo el tiempo. Sí, Y 100%. entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué carajo pasó? ¿Por La qué el ser pregunta del humano? millón, señora, señor, 0800 ¿qué carajo pasó? Quien tiene la respuesta se lleva $1.000.000. ¿Por qué el ser No humano sé, se alejó de la percepción del todo o del uno? De que todo es la misma cosa, de que está todo integrado. De repente como que el ser humano se creyó que era especial y diferente y que era mejor que la naturaleza, no sé. y yo siento que es parte de la misma evolución, como, s- no sé, como dormirse un rato y después tener que despertarse. Puede ser, como el humano se tuvo que separar para volver a recordar quién era. Claro, claro, sí, algo así. Porque esta separación ocurrió en el máximo pico de la humanidad, porque hay estudios que se han puesto a contar uno por uno los humanos desde años, estos años antes de Cristo que vos ponés, la humanidad no era tanta. Y hay un momento en donde la cantidad de humanos sube. En ese momento en el que subió, para mí que ahí es donde se hizo el quiebre, donde se hizo la separación del todo, digamos, donde se ¿Y siente cuándo bien. subió para vos? No, no me acuerdo. 1800, 1700. Dame contexto. Ah, 1700. Eh, No, para mí para igual mí la hubo una época re oscura de la humanidad que es la Edad Media, por ejemplo. Después sí, yo remontó creo un que poco con el yo estaba hablando, Renacimiento. creo, de la era industrial, me parece. Sí, ahí No, lo pero que pasó es que entró la industrialización, justamente, que es repetir de manera sistemática algo, y eso perdió el alma. Como si se puede repetir algo una y otra vez, deja de ser único. exacto, sí. Para mí ahí donde fue. Entonces, como no podés sentir, procreas, 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 procreas para poder sentir. Siento. Procrear para poder sentir. No sé, ¿De dónde vino eso? Me pareció muy interesante por, igual. porque creció mucho la cantidad de humanos a nivel planetario. En una franja, es que no sé el estudio este de dónde viene, pero era una curva así muy pronunciada hacia arriba de la cantidad de humanos. O sea, veníamos bien, tipo medianamente así, y después de un día, bueno, no, de un día en otro no. Después hay unos años que pega el salto, y por eso somos tantos ahora. Si no, no éramos tantos. Probablemente después de la guerra, Y puede ser. con el baby Para boom mí, en los 50. claro. No, pero para mí es antes. 1950 decís vos. Ahí hubo un pico de crecimiento. De Mm, hecho, hubo un récord de nacimientos después de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, en fin. Nada, nos separamos y ahora estamos volviendo a reencontrarnos con el todo. Pero la industrialización y todo eso también hizo que Sí. no hubiese lugar para integrar como el alma, el espíritu en el hacer. Mm, Y después otra cosa es que se empezó a estudiar todo por separado. sí. Y ahí como, bueno, el humano empezó a fragmentar todo y tendió a la especialización. En- Por un lado está bien especializarse. Sí, O sea, sí. como todo, tiene su lado bueno, su lado malo, todo. Sí, se descubrieron un Eh, montón de cosas con la total. especialización, Ujú, pero se separó todo, como que medio se hizo Frankenstein la realidad. sí, Eso. así es. Y ahora estamos en el proceso de unificar, de integrar. Pero esto continuará. La segunda Seguimos parte. para la parte 2. Ah, ¿Y qué viene en la segunda parte? ¿Cómo pasar todo esto a la realidad de cada uno, en la cotidianidad? iba a incluir la parte de neurociencia de los Ujú, elementos como distintos arquetipos del ser humano, que es esto de las emociones, los pensamientos, el accionar, bien, ese es uno. ujú, Después, razones de la separación que estamos nombrando ahora. Iba a explicar un poco bien. más de eso. Ujú. Y había notado lo que va, pero no lo armé así. Así No, que bueno, pero todavía para un spoiler para que la gente nos siga para la segunda parte, para que no se pierda la segunda parte. sí, es más que nada cómo volver a reintegrarse Ay, me después, encanta. después de todo esto de la separación y como la niebla que hubo en la humanidad, aparecemos gente como nosotras que él lo está volviendo a integrar, tanto en la vida cotidiana como a nivel profesional, cómo traerlo de nuevo. Mm, Como profesora de química, como arquitecta, como me encanta. artista, que como artista, bueno, mostré un poco ahí. Sí, sí, amiga, tenés que expandir todo eso. 100%. Sí, sí, sí. Bueno, díganos. Bueno, hermoso, hermoso, hermoso compartir. Gracias por tanta expansión, gracias por tanta info, gracias. Me encanta. Hoy estoy muy feliz. ¿Vos cómo te sentís? ¿Te gustó? Sí. Es como que mi cerebro colapsó. Quizás era mucho Ah, para sostener, o no estoy acostumbrada, pero me gustó. está muy Obviamente es lo bueno. que más me gusta, es como, me Sí. encantaría dedicarle toda mi vida a esto. Bueno, estás empezando. Ya está, ya está haciendo. Está haciendo, amiga. Ya está. Hermoso. Estoy permitiendo. Ujú, sí, 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 sí. Bueno, pongo toda esta parte también en el video, ¿querés? No lo corto. No, no, ahora lo dejo de compartir. Así que adiós.